Mi nombre es Lucía Montero, tengo 28 años, y hasta hace 6 meses, se suponía que estaba muerta. Al menos, eso es lo que mi abuela Victoria, una de las mujeres más ricas de la ciudad, creyó durante 2 décadas gracias a las mentiras de mi madre. Crecí en un orfanato en las afueras de la ciudad, creyendo que mis padres habían muerto en un accidente de auto cuando yo tenía 8 años. La única foto que tenía de mi familia era una instantánea desgastada donde aparecía con mis padres en un parque. La guardaba como un tesoro bajo mi almohada. Carmen, la directora del orfanato, siempre fue especialmente atenta conmigo. Años después entendería por qué. Lucía, me decía mientras me cepillaba el cabello, eres una niña muy especial. Algún día entenderás cuánto. Me destaqué en los estudios y conseguí una beca para estudiar medicina. Me gradué con honores y comencé mi residencia en el Hospital Central, especializándome en pediatría. La vida parecía seguir un curso normal, hasta que un día, todo cambió. Era un martes lluvioso cuando una anciana elegante fue ingresada en emergencias. Victoria Montero, 85 años, insuficiencia cardíaca. Algo en su apellido me resultó familiar, pero no le di importancia. Mientras revisaba sus signos vitales, la mujer me miró fijamente. «Te pareces tanto a mi Isabel», murmuró. «Disculpe». «Mi hija Isabel, cuando era joven. Tiene sus mismos ojos». Antes de que pudiera responder, una enfermera entró corriendo. «Doctora Montero. Necesitamos ayuda en la sala 3». La anciana se sobresaltó al escuchar mi apellido. «¿Montero? ¿Tu apellido es Montero?» «Sí, señora. Lucía Montero». Victoria se incorporó en la cama, sus ojos brillantes a pesar de su debilidad. «¿Cuántos años tienes, niña?» «28». El monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido. «¿Y tus padres?» «Murieron cuando yo tenía 8 años. En un accidente de auto». Victoria se llevó una mano temblorosa al pecho. «Carmen», susurró. «Necesito hablar con Carmen del orfanato San José. Ahora». Me sorprendió que conociera a la directora del orfanato donde crecí, pero la emergencia en la sala 3 requería mi atención inmediata. «Hablaremos más tarde, señora Montero. Por favor, descanse». Esa noche, mientras terminaba mi turno, Carmen apareció en el hospital. No la había visto en años, pero apenas había cambiado. El mismo cabello cano, los mismos ojos amables. «Lucía, cariño», me abrazó con fuerza. «Es hora de que sepas la verdad». Nos sentamos en la cafetería del hospital, ya casi vacía a esa hora. Carmen sacó un sobre amarillento de su bolso. «Tu madre no murió en ningún accidente», comenzó. «Tu madre es Isabel Montero, la hija de Victoria. Y está muy viva». Mi mundo se detuvo. Carmen continuó hablando mientras yo intentaba procesar sus palabras. «Isabel te trajo al orfanato hace 20 años. Me hizo jurar que nunca revelaría tu verdadera identidad. Le dijo a su madre, tu abuela Victoria, que habías muerto en un accidente». «¿Por qué? ¿Por qué haría algo así?» Carmen abrió el sobre y sacó varios documentos. «Dinero, por supuesto. Victoria había puesto la mayor parte de su fortuna en un fideicomiso para ti. Isabel solo podría acceder a ese dinero si tú no existías». Entre los documentos había fotos. Yo de bebé en brazos de una mujer elegante que reconocí de revistas sociales, Isabel Montero, mi madre. Otra con Victoria en lo que parecía una fiesta de Navidad. Una familia que nunca supe que tenía. «Tu abuela contrató detectives durante años», continuó Carmen. «Isabel había planeado todo meticulosamente. Falsificó certificados de defunción, creó una historia elaborada sobre un accidente en el extranjero. Incluso realizó un funeral con un ataúd vacío. ¿Y mi padre?» «Daniel, tu padre, se opuso al plan. Amenazó con contar la verdad. Una semana después, tuvo un accidente de auto. Ese sí fue real». El horror de la revelación me golpeó como una ola fría. Mi madre no solo me había abandonado, había asesinado a mi padre para mantener su secreto. «¿Por qué me lo cuentas ahora?» «Porque tu abuela está muriendo, Lucía. Y acaba de cambiar su testamento. Isabel ha estado gastando millones en los últimos años, confiada en que heredaría todo. Pero Victoria siempre supo que algo no cuadraba». Carmen sacó un último documento.
una copia del Nuevo Testamento de Victoria. Tu abuela dejó instrucciones específicas. Si su nieta Lucía está viva, ella hereda todo. Si no, todo va a organizaciones benéficas. Isabel no recibe nada. ¿Y cómo sabrán que soy yo realmente? Una prueba de ADN, por supuesto. ¿Y esto? Carmen sacó una pequeña caja. Dentro había un medallón de oro con una inscripción: para mi pequeña Lucía, con todo mi amor. Abuela Victoria. Te lo regaló el día que naciste. Isabel te lo quitó cuando te dejó en el orfanato, pero yo lo guardé todos estos años. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras sostenía el medallón. Fragmentos de memorias comenzaron a surgir: una casa grande, el aroma a galletas recién horneadas, una mujer mayor cantándome canciones de cuna. Tu abuela nunca dejó de buscarte, dijo Carmen suavemente. Cada año, en tu cumpleaños, enviaba flores al cementerio donde supuestamente estabas enterrada. Y cada año donaba grandes sumas a orfanatos, esperando que de alguna manera eso te ayudara, donde quiera que estuvieras. ¿Y ahora qué? Ahora, tu abuela quiere verte. Pero debemos ser cuidadosas. Isabel tiene mucho que perder, y ya ha demostrado hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger sus intereses. Los siguientes días fueron una vorágine de emociones y revelaciones. Carmen me ayudó a organizar un encuentro secreto con Victoria en su habitación privada del hospital. Para evitar sospechas, me presenté como su médica tratante durante el turno nocturno. La primera vez que entré a su habitación como su nieta, Victoria estaba despierta, sentada en su cama con una dignidad que la enfermedad no había podido arrebatarle. Mi pequeña Lucía, susurró, extendiendo sus brazos. Siempre supe que estabas viva. Una abuela sabe estas cosas. Me senté junto a ella mientras me mostraba fotos antiguas en su iPad. Había documentado cada momento de mis primeros 8 años de vida: mi primer día de escuela, fiestas de cumpleaños, vacaciones en la playa. Tu madre cambió cuando conoció a Rodrigo, me explicó Victoria. Ese hombre era un cazafortunas que la convenció de que merecía más, que yo la estaba controlando al poner tu fideicomiso primero. Victoria me contó cómo Isabel, mi madre, había sido una madre amorosa hasta entonces. Pero Rodrigo plantó semillas de codicia y resentimiento. El día que supuestamente moriste, Isabel apareció destrozada. Actuó tan convincentemente. Pero yo vi algo en sus ojos, una sombra que no correspondía con el dolor verdadero de una madre. Mientras hablábamos, Victoria presionó un botón llamando a su abogada, Ana Torres, quien había estado esperando en la sala contigua. Es hora de asegurar tu futuro, mi niña, dijo Victoria. No confío en que me quede mucho tiempo. Ana extendió varios documentos sobre la mesa auxiliar. Ya tenemos los resultados del ADN, explicó la abogada. Son positivos, por supuesto. Ahora necesitamos documentar todo: tu vida en el orfanato, tu educación, establecer un rastro papel que demuestre que eres quien decimos que eres. Isabel tiene amigos poderosos, añadió Victoria. Intentará desacreditarte. Mientras firmaba los documentos, la puerta se abrió repentinamente. Era Isabel. El color abandonó el rostro de mi madre. Sus ojos se movieron del medallón en mi cuello a los documentos sobre la mesa. Esto es ridículo, espetó. Mi hija está muerta. ¿Cuánto te están pagando por esta farsa? ¿Cómo le pagaste tú a Carmen para que me mantuviera oculta? Respondí, sorprendida por la calma en mi voz. Isabel dio un paso atrás, como si la hubiera golpeado. No sé de qué hablas. Mamá, esta impostora está tratando de... Basta, Isabel, interrumpió Victoria. El juego terminó. Tenemos las pruebas de ADN, los documentos del orfanato, incluso la confesión firmada de Carmen. ¿Carmen? ¿Esa vieja entrometida sigue viva? Su desliz fue revelador. Isabel se dio cuenta demasiado tarde de su error. Así que si la conoces, dije suavemente. ¿Cuánto le pagaste cada mes durante 20 años para mantener tu secreto? Isabel se dejó caer en una silla, su fachada comenzando a resquebrajarse. No lo entiendes, murmuró. Rodrigo dijo que era la única manera. El fideicomiso, era demasiado dinero para dejarlo en manos de una niña. ¿Y por eso mataste a papá? La pregunta la golpeó como un látigo. Sus ojos se abrieron con pánico. No, no sé de qué hablas. Ana,
La abogada sacó otro documento de su maletín. Tenemos la confesión del mecánico que saboteó los frenos del auto de Daniel, dijo. Fue bastante específico sobre quién le pagó y por qué. Isabel se levantó de un salto, su compostura completamente destruida. Están mintiendo. Todos están mintiendo. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Rodrigo, ven al hospital ahora. Tenemos un problema. Victoria presionó otro botón. 2 oficiales de policía entraron en la habitación. Isabel Montero, dijo uno de ellos, está bajo arresto por el homicidio de Daniel Rojas y conspiración para cometer fraude. El arresto de mi madre fue solo el comienzo. En las semanas siguientes, el caso explotó en los medios. Heredera finge muerte de su hija por fortuna familiar, gritaban los titulares. Los reporteros acampaban fuera del hospital y del orfanato, buscando cada detalle de la historia. Rodrigo intentó huir del país pero fue detenido en el aeropuerto. En su maletín llevaba 2 millones en efectivo y documentos falsos. Bajo presión policial, no tardó en traicionar a Isabel, revelando cada detalle del plan. Fue idea de ella, declaró en la corte. Me prometió que compartiríamos la fortuna si la ayudaba a deshacerse de la niña. El asesinato de Daniel no estaba en el plan original, pero él amenazaba con arruinarlo todo. Mi madre, por su parte, mantuvo un silencio absoluto en prisión. Se negó a verme cuando intenté visitarla. Victoria se recuperó lo suficiente para dejar el hospital. La llevé a vivir conmigo a su mansión, donde comenzamos el proceso de recuperar 20 años perdidos. Una tarde, mientras revisábamos viejos álbumes de fotos, encontramos un diario que mi padre había mantenido en secreto. En él, detallaba sus sospechas sobre el plan de Isabel y Rodrigo. Mi querida Lucía, escribió en su última entrada, si algún día lees esto, quiero que sepas que luché por ti hasta el final. Tu madre no siempre fue así. El dinero y la ambición la corrompieron, pero tú fuiste amada, profundamente amada. La lectura del testamento oficial se realizó un mes después. Isabel fue traída desde la prisión, esposada y vestida con el uniforme naranja que tanto contrastaba con su antiguo guardarropa de diseñador. La abogada Ana Torres comenzó a leer. Yo, Victoria Montero, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este mi último testamento. Las disposiciones eran claras. Yo heredaba el 80% de la fortuna familiar, estimada en más de 200 millones. El 20% restante se dividía entre varias organizaciones benéficas, incluyendo una fundación nueva dedicada a ayudar a niños en orfanatos. Isabel no recibió nada. Es tu culpa, me gritó cuando terminó la lectura. Si te hubieras quedado muerta, todos seríamos felices. Sus palabras, aunque dolorosas, solo confirmaron que había tomado las decisiones correctas. Los meses siguientes fueron de transformación. Dejé mi trabajo en el hospital para dirigir la fundación que Victoria había establecido. Proyecto Segundo Hogar se convirtió en mi pasión, trabajando para mejorar las condiciones en orfanatos y apoyar a niños abandonados. Carmen se unió a la fundación como asesora principal. Su experiencia fue invaluable para identificar las necesidades reales de los niños huérfanos. Cada niño merece saber que es amado, decía en nuestras reuniones. A veces, la familia que elegimos es más fuerte que la que nos tocó. Victoria, aunque débil físicamente, se fortaleció emocionalmente. Pasábamos largas tardes en su jardín, donde me enseñaba sobre las rosas que había cultivado durante décadas. Cada rosa tiene su historia, me explicaba. Como las personas, algunas necesitan más cuidado que otras para florecer. Un año después del reencuentro, organizamos una gala benéfica para la fundación. Durante mi discurso, anuncié la creación de becas universitarias para huérfanos, nombradas en honor a mi padre. El dinero puede ser una bendición o una maldición, dije ante la audiencia. Todo depende de cómo decidamos usarlo. Isabel y Rodrigo fueron condenados a 25 años de prisión por el asesinato de mi padre. Durante el juicio, se revelaron otros crímenes. Habían estafado a varios inversionistas y blanqueado dinero a través de empresas fantasma. Una tarde, recibí una carta de Isabel desde la prisión. Querida Lucía, no espero tu perdón. No lo merezco. La ambición me cegó hasta el punto de destruir lo único verdaderamente valioso que tenía, tu amor. Cada noche sueño con aquella mañana cuando te dejé en el orfanato. Llorabas,
aferrada a tu medallón. Mami, no me dejes, suplicabas. Me convencí de que era lo mejor para todos. Qué equivocada estaba. Tu madre, Isabel. Guardé la carta pero nunca respondí. Algunas heridas necesitan más que palabras para sanar. Victoria falleció pacíficamente 2 años después de nuestro reencuentro. En sus últimos momentos, sostuvo mi mano y susurró: el amor siempre encuentra su camino de vuelta a casa. Hoy, 10 años después, el proyecto Segundo Hogar ha ayudado a más de 1000 niños a encontrar familias adoptivas o recibir educación universitaria. En la entrada de nuestra sede principal, hay una placa que dice: cada final es un nuevo comienzo. El medallón que me dio Victoria nunca deja mi cuello. Es un recordatorio de que la verdad, aunque a veces se oculte, siempre sale a la luz. Cada año, en el aniversario de la muerte de mi padre, planto una rosa nueva en el jardín de Victoria. El jardín se ha convertido en un símbolo de renovación y esperanza, como nuestra historia. La fortuna que heredé ha crecido gracias a inversiones inteligentes, pero su verdadero valor no está en los números de una cuenta bancaria, sino en las vidas que podemos cambiar con ella. A veces, cuando visito el orfanato donde crecí, me encuentro con niños que me recuerdan a mí misma. Les cuento mi historia, no como un cuento de hadas, sino como un testimonio de que el amor verdadero y la justicia eventualmente prevalecen. La última rosa que planté en el jardín es blanca, símbolo de nuevo comienzo. Junto a ella, coloqué una pequeña placa con las palabras que Victoria solía decirme: el destino nos separa a veces, pero el amor nos encuentra siempre. Mi nombre es Patricia Morales, tengo 32 años y durante los últimos 10 años he trabajado como consultora en inversiones inmobiliarias. Lo que mi familia nunca supo es que mi trabajo aburrido de oficina, como siempre lo describía mi hermana Linda, me había convertido en una de las inversionistas más exitosas en bienes raíces comerciales del estado. Todo comenzó cuando nuestro padre, don Alberto Morales, falleció hace 8 meses. Papá había sido un hombre trabajador que construyó un pequeño imperio: la casa familiar de 2 pisos en Polanco, una pequeña fábrica textil y varios terrenos dispersos por la ciudad que había ido comprando a lo largo de los años. Nunca fue ostentoso con su riqueza, pero sabíamos que había acumulado una fortuna considerable. El día del funeral, mientras yo aún procesaba la pérdida de nuestro padre, Linda ya estaba organizando reuniones con abogados. Mi hermana mayor, de 35 años, siempre había sido la favorita de papá, la que se quedó cerca, la que se casó con Marco Delgado, un constructor local que papá respetaba. Patricia, me dijo Linda 3 días después del funeral, mientras estábamos en la oficina del licenciado Hernández, el abogado de la familia. Sabemos que papá te quería, pero seamos realistas. Tú vives en tu pequeño mundo de números y contratos. Nunca has demostrado tener la madurez para manejar responsabilidades familiares importantes. Llevaba un traje negro de diseñador y sus uñas perfectamente manicuradas tamborileaban sobre la mesa de caoba. Marco estaba sentado a su lado, asintiendo con aprobación a cada palabra de su esposa. ¿Qué está sugiriendo exactamente?, pregunté, aunque ya presentía hacia dónde iba la conversación. Lo que estoy sugiriendo, dijo Linda con una sonrisa condescendiente, es que yo me haga cargo de administrar la herencia. Tengo experiencia manejando la casa, conozco a todos los contactos de papá, y Marco puede supervisar los aspectos comerciales. El licenciado Hernández tosió incómodamente. En realidad, don Alberto dejó instrucciones muy específicas. La herencia debe dividirse equitativamente entre ambas hijas. Por supuesto, replicó Linda rápidamente. Pero papá escribió ese testamento hace años, antes de ver cómo resultaron nuestras vidas. Me miró con desdén. Patricia, sé honesta contigo misma. ¿Cuándo fue la última vez que lograste algo significativo? Sigues soltera, vives en ese apartamentito, trabajas en esa oficina pequeña haciendo, ¿qué exactamente haces? Consultoría en inversiones, respondí tranquilamente, acostumbrada a sus ataques. Consultoría, se rió. Eso ni siquiera es un trabajo real. Es lo que dice la gente cuando no tiene un empleo estable. Marco se aclaró la garganta. Patricia, no es personal. Pero Linda tiene razón. Manejar una herencia de esta magnitud requiere experiencia empresarial real. Mi empresa constructora ha estado creciendo. Podríamos incorporar los activos de tu padre y hacerlos realmente productivos. Los terrenos de papá,
Por ejemplo, continuó Linda. Están ahí sin generar nada. Marco tiene contactos, conoce el mercado de la construcción. Podríamos desarrollar proyectos importantes. Lo que ellos no sabían era que durante los últimos 5 años, yo había estado comprando discretamente terrenos estratégicos por toda la ciudad. Mi trabajo aburrido de oficina me había dado acceso a información privilegiada sobre desarrollos urbanos futuros, planes gubernamentales de expansión y proyectos de infraestructura. Había invertido cada peso que ganaba en propiedades que sabía que se revalorizarían exponencialmente. Licenciado Hernández, dije finalmente, ¿qué necesito firmar para transferir mis derechos de herencia a Linda? El abogado me miró sorprendido. Patricia, ¿estás segura? Es una decisión muy importante. Linda no pudo ocultar su triunfo. Finalmente estás siendo sensata, hermanita. Estoy siendo práctica, respondí. Claramente ustedes tienen planes más ambiciosos para los activos de papá de los que yo podría tener. 1 hora después, había firmado todos los documentos necesarios. Linda era ahora la propietaria legal de la casa familiar, la fábrica textil, los terrenos de papá y todos sus ahorros. Yo caminé hacia mi auto usado, subí al asiento del conductor y manejé hacia mi apartamentito. Lo que Linda no sabía era que mi apartamento de 2 recámaras era solo una de las 15 propiedades que poseía en la ciudad. Lo que Marco no sabía era que mi cartera de inversiones inmobiliarias valía más de 50 millones de pesos. Y lo que ninguno de los dos sabía era que acababa de heredar algo mucho más valioso que la propiedad de papá, la libertad de ver exactamente qué tipo de personas eran realmente. Durante los siguientes meses, Linda se mudó a la mansión familiar con gran fanfarria. Organizó una fiesta de inauguración, redecoró completamente la casa y comenzó a presumir su nueva vida en redes sociales. Marco expandió agresivamente su empresa constructora, usando los terrenos de papá como colateral para préstamos masivos. ¿Has visto las fotos de Linda en Facebook?, me preguntó mi asistente, Carmen, una mañana mientras revisábamos reportes de propiedades. Se ve que está disfrutando mucho la casa de tu papá. La está disfrutando, respondí sin levantar la vista de los documentos. Espero que la disfrute mientras pueda. Carmen me miró curiosa, pero no dijo nada más. Ella había trabajado conmigo durante 3 años y había aprendido que yo raramente hablaba sin una razón específica. Fue en el 5.º mes después de la muerte de papá cuando las cosas se pusieron interesantes. Marco había estado pujando agresivamente por un contrato gubernamental masivo, la construcción de un nuevo complejo comercial que incluiría oficinas, restaurantes y un centro de convenciones. Era el tipo de proyecto que podría hacer millonario a un constructor, pero también el tipo que podría destruirlo si salía mal. Conseguimos el contrato, me dijo Linda durante una de nuestras raras llamadas telefónicas. Marco va a construir el centro comercial satelital. Es un proyecto de 200 millones de pesos. Felicidades, respondí sinceramente. Debe estar muy emocionado. Está eufórico. Finalmente vamos a estar en las grandes ligas. Aunque hizo una pausa. Hay un pequeño problema con uno de los terrenos que necesitamos. El dueño no quiere vender. Sonreí para mis adentros. ¿Qué terreno? Es un lote pequeño justo en el centro del área de desarrollo. Sin él, no podemos construir el estacionamiento principal. Todo el proyecto depende de ese terreno. ¿Y el dueño no quiere negociar? Aparentemente no. Es alguien que compró el terreno hace años, antes de que se anunciara el proyecto. Marco dice que probablemente es un especulador que está esperando a que le ofrezcamos más dinero. Probablemente, concordé. 2 semanas después, recibí una llamada de Marco directamente. Su voz sonaba tensa, desesperada. Patricia, necesito un favor. Sé que tú trabajas en bienes raíces. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos a localizar al dueño de un terreno? ¿De qué terreno estás hablando? Lote 47 en la colonia Satelital Norte. El dueño está registrado bajo el nombre de una empresa, Inversiones PM y Asociados. Hemos tratado de contactarlos durante semanas, pero nadie responde a nuestras llamadas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve mi voz tranquila. ¿Por qué es tan importante ese terreno específico? Es el centro de todo el proyecto. Sin él, perdemos el contrato gubernamental. ¿Y si perdemos el contrato? Su voz se quebró ligeramente. Patricia,
Puse todo como colateral para este proyecto. La empresa. Los terrenos de papá, todo. Si esto no funciona, estamos arruinados. Entiendo. ¿Cuánto tiempo tienes? Una semana. Después de eso, el gobierno cancelará el contrato y lo dará a otra empresa. Esa noche, llamé a mi abogado, el licenciado Ramírez, quien había manejado todas mis transacciones inmobiliarias durante años. Licenciado, ¿recuerda el terreno que compramos en Satelital Norte hace 3 años? El lote 47. Por supuesto, señorita Morales. Una de sus mejores compras. ¿Finalmente está lista para desarrollarlo? No exactamente. Pero creo que es hora de revelar quién es la verdadera propietaria. 3 días después, mi teléfono sonó. Era Linda, pero su voz sonaba diferente. Nerviosa. Patricia, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la casa? ¿A la casa de papá? Por supuesto. Todo está bien. Solo, ven, por favor. Llegué a la mansión familiar esa tarde. Linda y Marco estaban esperándome en la sala, ambos luciendo como si no hubieran dormido en días. Sobre la mesa de centro había docenas de documentos esparcidos. Patricia, comenzó Marco, sin su usual arrogancia. Necesitamos tu ayuda con algo muy importante. ¿De qué se trata? Linda se inclinó hacia adelante. El terreno que necesitamos para el proyecto, descubrimos quién es el dueño. Sí. Es una empresa llamada Inversiones PM y Asociados, dijo Marco. Hemos estado investigando, y creemos que las iniciales PM podrían significar Patricia Morales. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los miré a ambos, sus caras llenas de esperanza desesperada. Es una coincidencia interesante, dije finalmente. Patricia, Linda se acercó y tomó mi mano. Si realmente eres tú, por favor, necesitamos tu ayuda. Marco podría perder todo. ¿Todo? Marco asintió miserablemente. Usé los terrenos de tu padre como colateral. Si perdemos este contrato, el banco se quedará con todo. Linda perdería la casa, la fábrica, todo lo que heredó. Me recliné en el sofá, mirando a mi hermana. La mujer que meses atrás se había burlado de mi trabajo aburrido de oficina, que había insistido en que yo nunca había tenido éxito en nada, ahora estaba rogando mi ayuda. Linda, dije suavemente, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que firmé los papeles de herencia? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Patricia, yo. Me dijiste que nunca había tenido éxito en nada. Que mi trabajo no era real. Que no tenía la madurez para manejar responsabilidades importantes. Marco intervino. Patricia, estábamos equivocados. Claramente subestimamos tus habilidades empresariales. Saqué mi teléfono y mostré la aplicación de mi banco. En la pantalla, el balance de mi cuenta principal mostraba 47.890.000 pesos. Esta es solo una de mis cuentas, expliqué calmadamente. Tengo propiedades por toda la ciudad, inversiones en 3 estados diferentes y contratos de consultoría con algunas de las empresas más grandes del país. Linda se quedó sin palabras, mirando fijamente la pantalla. Durante los últimos 10 años, mientras tú pensabas que yo era una fracasada, construí un imperio inmobiliario. Compré ese terreno específicamente porque sabía que eventualmente sería parte de un desarrollo importante. Entonces, ¿nos ayudarás?, preguntó Marco débilmente. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde papá y yo solíamos plantar flores cuando era niña. Voy a hacer algo mejor que ayudarlos, dije finalmente. Voy a enseñarles algo sobre negocios reales. Me giré para enfrentarlos. Voy a venderles el terreno, pero por el precio justo de mercado, 20 millones de pesos. Marco palideció. No tenemos ese dinero. Lo sé, pero ofrezco financiamiento. Pueden pagarme en cuotas durante 10 años, con intereses justos. ¿Por qué harías eso?, preguntó Linda, confundida. Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hermana. Pero más importante, porque quiero que entiendan algo. El éxito no se mide por la casa en la que vives o los activos que heredas. Se mide por lo que construyes con tu propio esfuerzo y dedicación. Saqué un contrato de mi bolsa, ya preparado por mi abogado. Este acuerdo les permitirá completar su proyecto y salvar su empresa. Pero también establece que si fallan en sus pagos,
yo recupero no solo el terreno, sino todos los activos que usaron como colateral. Marco leyó el contrato con ojos vidriosos. Esto es, más que justo. Es generoso. No es generosidad, Marco. Es business. Linda se acercó a mí, sus ojos llenos de arrepentimiento. Patricia, lo siento. Siento mucho cómo te traté. Siento haber subestimado todo lo que habías logrado. Lo sé, Linda. Y espero que esta experiencia les enseñe a no juzgar a las personas por las apariencias. 6 meses después, el centro comercial satelital fue inaugurado con gran éxito. Marco había aprendido a ser más humilde y conservador en sus inversiones. Linda había comenzado a interesarse genuinamente en los negocios, pidiendo mi consejo regularmente. En cuanto a mí, usé las ganancias de la venta del terreno para establecer la Fundación Alberto Morales, en honor a papá, dedicada a ayudar a jóvenes emprendedores a iniciar sus propios negocios. La verdadera victoria no fue económica. Fue ver a mi hermana finalmente entender que el éxito verdadero no se hereda, se construye. Y a veces, las personas que menos esperas resultan ser las más capaces de construir algo extraordinario desde cero. Ahora, cuando nos reunimos para las cenas familiares mensuales en la casa que una vez fue de papá, Linda siempre presenta a sus invitados como mi hermana Patricia, la empresaria más exitosa que conozco. Y yo sonrío, sabiendo que papá estaría orgulloso de ambas, por razones muy diferentes.